Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Opiniones divididas deja la discusión en el Congreso Nacional de la Ley para Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones, la cual será sometida a su tercer y último debate la próxima semana, a pesar de que diferentes bancadas en el hemiciclo legislativo mostraron su postura en contra de la iniciativa denominada como Ley de Escuchas. Esta semana la bancada del Partido Nacional se pronunció mediante un comunicado en el cual expuso que el gobierno pretende tener acceso a llamadas telefónicas, videollamadas y redes sociales de sus adversarios políticos, obligando a los operadores de telefonía móvil para el registro de venta y activación de SIM mediante la creación de una base de datos a la que tendrá acceso Conatel, Secretaría de Seguridad y Ministerio Público, sin ningún tipo de control judicial o mecanismo de restricción. La información confidencial de más de 8 millones de hondureños usuarios de telefonía móvil. No obstante, las autoridades niegan que se pretenda lo dicho por el Partido Nacional y expresan que hay un desconocimiento absoluto porque nosotros no tenemos ese equipo, hasta donde yo sé, y las mismas empresas de estas mensajerías han dicho que son seguras y que son llamadas encriptadas. Por lo tanto, nosotros como Policía Nacional no tenemos un equipo o software especializado que pueda intervenir estas mensajerías. Lo que se hace es a través de llamadas convencionales, dijo el secretario de Seguridad Gustavo Sánchez. Pero la bancada nacionalista insiste con que los artículos 25 y 26 de este proyecto de ley permiten a las autoridades tener acceso a las comunicaciones, registro de llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto cruzados de terminal a terminal o cruzados vía internet, registros de ocupación de dirección IP, así como otros servicios de telecomunicación que a futuro se implemente. Como bancada nos oponemos a esta ley, dice el Partido Nacional. Por su parte, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseveró que no hay ningún fundamento jurídico porque por todos es conocido que la intervención o espionaje tiene que ver con la ley que ya se había aprobado antes. Las intervenciones telefónicas ya existen por orden de un juez. Sin embargo, esta normativa no termina de convencer a las demás bancadas. El jefe de PSH, Tomás Ramírez, considera que tal y como está planteada, no es posible aprobarla porque lesiona los derechos constitucionales del ciudadano. Estamos en un gobierno que tiene que ser diferente y no igual al que teníamos anteriormente, dijo Ramírez. Esta es una ley para ordenar el uso de teléfonos celulares y combatir el delito de la extorsión. Por ello esperamos tener el apoyo de los 128 congresistas, dijo el jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento. Pero el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes, señala que esta ley viola los derechos humanos. Es un tema delicado porque violenta la intimidad personal y libertad de expresión, apuntó. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy vamos a hablar de la ley de protección a los usuarios de las telecomunicaciones. Esto genera controversia, platicaba aquí, para que nos entendamos, y eso es ya días. Yo mismo he sido afectado por eso, allá en los años 2006, 2009, que nos grababan las conversaciones, y eso ha venido ocurriendo. Tengo distinguidos invitados esta mañana, parlamentarios hondureños, la diputada María Antonieta Mejía. Bienvenida, diputada. Buenos días, hoy es Viernes de Blanco. Saludo al pueblo hondureño, gracias siempre por el espacio y la entrevista. Saludo al compañero Toscano, que estaremos hoy debatiendo los puntos de vista que tiene la
la bancada del Partido Nacional ante esta ley. Gracias. Don Yossi Toscano, que es jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras. Yossi. Buenos días, Raúl, compañera diputada y pueblo hondureño. Este es un tema de vital importancia, de seguridad nacional, y seguramente si logramos regularlo, si logramos establecer consensos con las diferentes bancadas, va a ser de mucho beneficio para Honduras, pero caso contrario, si se quiere imponer, si seguimos con esa persecución política presentada, obviamente viene en detrimento de los derechos humanos del pueblo hondureño. Gracias. También con nosotros el diputado Mario Portillo, diputado por el departamento de Intibucá del Partido Libertad y Refundación. Diputado, buenos días. Raúl, muy buenos días al pueblo hondureño igual. Decirles que para nosotros es muy importante que estemos en este foro, considerando que esta ley, producto de algunos políticos, está causando polémica. Sin embargo, la misma tiene la intención de proteger a los usuarios de telefonía, así como a aquellas personas que están sufriendo producto de la extorsión y otros delitos que se dan a través de las redes sociales. Gracias. Inicialmente, diputada María Antonieta Mejía, la posición del Partido Nacional sobre esta ley, ¿cuál es? Bueno, mire, como Partido Nacional hemos dicho que no acompañaremos este proyecto de ley así como está, si no se toma bien las observaciones que hemos hecho como bancada, puesto que la misma está bastante generalizada, es una ley que está plasmada ampliamente y la misma se puede prestar a la manipulación y al abuso, porque hay todavía muchas lagunas que presenta la misma, viola también derechos constitucionales que creemos que como madres y padres de la patria más bien debemos de tener la salvaguarda al pueblo hondureño de que las leyes que estamos haciendo es en protección y en beneficio. No somos los políticos, es la ley como está planteada y como la ha mandado el Poder Ejecutivo de forma generalizada, sin socialización alguna previa, para poder ahí las fuerzas representadas dar nuestras observaciones y siempre venir al minuto 30, al minuto 90 a discutirla y a darle las observaciones. Y en el caso particular, esta ley no tiene una salvaguarda porque lo deja a criterio, a título, a que la Policía Nacional, a que la Secretaría de Seguridad o misma a la Ministerio Público pueda hacer uso del mismo sin previa orden judicial. Lo hemos venido diciendo que ya había una ley de intervención o una ley de protección. En el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa se aprobó una, que es casi en algunas, varía en algunos articulados, pero tiene el mismo fondo. No obstante, en la de Porfirio Lobo Sosa sí hace la salvaguarda, que es con orden judicial para solicitar este tipo de información que de aquí se genere, pero en este caso particular, como está presentada o como la presentó el Poder Ejecutivo, definitivamente que queda como a conveniencia de quien tenga la base de datos o quien quiera tener esta información. Entonces se presta, así como está muy ampliamente, el Partido Nacional no la acompañará, puesta que la misma puede ser abuso excesivo, manipulación y también porque abusa los derechos constitucionales como el derecho a la intimidad, al honor, a la imagen propia y bueno, y como usted lo decía Raúl, que también usted sufrió abuso de esas escuchas, precisamente para no cometer esos abusos, se está pues poniendo en línea de discusión aquellas observaciones que pueden enriquecer el documento y de llegarse a un consenso, pues acompañarla en la aprobación de la misma. O sea que si logran un consenso, sí apoyaría el Partido Nacional. Todavía hay la posibilidad que su bancada, que usted forma parte, puedan apoyar. Sí, claro. Nosotros tenemos una representante en la comisión, que es Marcos Velázquez. Él nos está pues apoyando en ese sentido y él da las observaciones que como bancada nosotros hemos discutido y de aprobarse y de considerarse. Creo que podemos lograr que se apruebe esta ley, que es casi una copia igual a la del Porfirio Lobo Sosa, solo que alguna la han dejado de manera más amplia. Diputado Toscano. Bien, el punto de partida de esta ley, y para el que el pueblo hondureño sepa, debe ser la Constitución de la República en su artículo número 100, que dice: toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Los libros y comprobantes de los comerciantes y los documentos personales únicamente están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente de conformidad a la ley.
En todo caso, se guardará siempre el secreto respecto de los asuntos estrictamente privados que no tengan relación con el asunto o objeto de la acción de la autoridad. La presente ley tiene como finalidad establecer un control en las telecomunicaciones, en los aparatos telefónicos, en los llamados SIM card o chips, también en las redes que se conocen como Wi-Fi, en los aparatos que permiten la transmisión del Internet, como los modems, los routers, y todas estas antenas, todos los aparatos que tienen que ver con la comunicación. Pero hemos encontrado como Partido Salvador de Honduras en esta ley situaciones que pueden violentar el artículo 100 de la Constitución. Una de ellas es que se pretende quitar la orden judicial que establece el artículo 100 y dejar a criterio administrativo de la Secretaría de Seguridad o del Ministerio Público o de la policía. La Policía Nacional una investigación de un número de cualquier ciudadano y en este caso agregar también que el artículo 7 de esta ley establece cómo se va a manejar o qué información tendrá la base de datos que ahora va a tener control en base a esta ley la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad, CONATEL, Aduanas, Migración y el Registro Nacional de las Personas. Y esta apertura a tantas secretarías de Estado es la que hace que el Partido Salvador de Honduras le diga no a esta ley, así como está redactada, e invitamos a la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional a que tome a bien nuestras recomendaciones. Una de ellas es que únicamente el Registro Nacional de las Personas tenga acceso a los datos de todos los hondureños. CONATEL, Aduanas y todas las demás instituciones que he mencionado no pueden o no deben bajo ningún concepto tener acceso a los datos de los hondureños porque, repito, en el artículo 7 establece todos los datos a los que se tendrá acceso en esto que se llamará base de datos y queda a criterio, repito, de los secretarios de Estado pedir la información del pueblo hondureño. Así que nosotros esperamos como bancada poder aprobar esta ley una vez que se haya blindado los datos y la intimidad del pueblo hondureño y que estos queden únicamente exhibidos ante una orden judicial y únicamente bajo el control del Registro Nacional de las Personas. Sí, diputado y abogado Mario Portillo. Bien, Raúl, y al pueblo hondureño sobre todo, es importante que tengan claridad en que en ningún momento se pretende la intervención de las comunicaciones. Y la misma diputada María Antonieta lo decía, ya existe una ley que fue aprobada en el 2011 y publicada en el 2012 en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Me dice y esta ley existe y está guapa esa María existe y está vigente. El detalle es el siguiente: esta ley viene producto de que en el país actualmente ha aumentado lo que es el delito de extorsión. Y hay varios sectores de la sociedad civil, empresarios que están pidiendo precisamente tener mano dura y las herramientas necesarias para poder actuar contra los criminales. El detalle es el siguiente: actualmente, y lo ha denunciado el secretario de Seguridad, es que las compañías telefónicas no están brindando la información requerida por el ente de Estado precisamente para la investigación. Ahora, nosotros no pretendemos intervenir. La palabra clave aquí es que el artículo 23 habla de los registros de llamadas y hay que tener claro la diferencia entre un registro y una intervención telefónica. El registro es precisamente los datos que han ocurrido durante el proceso de denuncia o la etapa de investigación. Y la intervención es aquella que se da precisamente en el momento, en vivo, cuando usted, desde que la orden judicial llega, usted tiene acceso, o la policía, o el ente judicial, o el Ministerio Público tiene acceso a todo lo que usted hace por teléfono. Una situación importante a señalar es que esta ley no busca la intervención, no busca que
pueblo hondureño o que a través del Registro Nacional de las Personas o que a través de Conatel se esté escuchando lo que usted habla. Al contrario, lo que se pide es eficacia en la investigación de los procesos. Y con respecto a las dudas que tienen los compañeros hacia si se pretende o no crear una base de datos, efectivamente, lo que se habla es crear una base de datos de aquellas personas que accedan a comprar chips, aquellas personas que tengan SIM card, aquellas personas que utilizan las redes sociales, ojo con esta palabra, para hacer videollamadas, para hacer extorsiones y otros delitos que se cometen, ya no usando la llamada normal, sino utilizando lo que nosotros conocemos ahora como mensajes de voz, como mensajes de texto a través de diferentes redes sociales. Denominemos una, en este caso WhatsApp, que desde una computadora, desde un teléfono, ya no utilizan la llamada normal, sino que utilizan o videollamada o llamada a través de estos medios para poder extorsionar y evitar así un registro. Actualmente, tanto la policía, el Ministerio Público, como los entes de investigación no tienen acceso a lo que es las llamadas a través de redes sociales. Actualmente, si es que una compañía telefónica proporciona información del registro de mensajes de texto y de llamadas normales, no de las que se utilizan a través de redes sociales, lo que al crimen organizado, a maras, pandillas, le permite entrar a redes sociales y desde ahí enviarle un mensaje de texto, desde ahí enviarle un mensaje de voz o una videollamada para extorsionarlo. El espíritu de la ley, bajo ningún momento, en ninguna circunstancia, es la intervención de llamadas telefónicas. Y reitero, Raúl, hay que diferenciar entre lo que es el registro de, dígase, llamadas, mensajes y todo lo demás que puede existir, y la intervención. Yo creo que esta es la palabra clave. Ahora, hemos estado con el diputado Toscano en algunas reuniones de la Comisión de Seguridad y hay anuencia precisamente para lograr tener los votos, el consenso. Nosotros no queremos como gobierno, no queremos como Partido Libertario y Refundación, después de haber condenado la ley de intervención de Juan Orlando Hernández, que ahora se nos pretende a nosotros acusar que queremos hacer lo mismo. Nada que ver, no está nada relacionado. Sí podemos tomar en cuenta. Del Partido Nacional, yo le voy a decir algo, Raúl, del Partido Nacional no esperamos prácticamente nada porque ellos tienen una agenda clara, que es una agenda de oposición, una agenda de oponerse a todo lo bueno que venga del gobierno. Ya escuchó que ustedes no esperan nada. Bueno, pero cuando los acompañamos en las aprobaciones de ley no dicen nada tampoco, ¿verdad? Ahí sí no, ahí sí somos todos buenos. Entonces, en el caso particular que lo que se refería, si nos acompaña, es que los hemos acompañado, compañeros. Lo que pasa es que usted tiene mente corta. La opinión pública lo ha demandado cuando es la lucha contra la corrupción. Hemos acompañado para recordarle y refrescarle la memoria, los acompañamos en la derogación también de los artículos que ayudaban de lucha y combate frontal a la corrupción. Entonces creo que el compañero a veces de Libre tienen mentalidad bastante de temporalidad porque se les borra el cassette, pero nosotros entendemos que ellos pues la retentiva casi no se les da. Pero bueno, lo importante es saber que en este caso particular, como bien lo ha dicho y lo confirmó el compañero Mario, es que sí, definitivamente que la ley para la protección especial sobre las intervenciones de comunicaciones privadas lo hizo en el periodo de Lobo Sosa. Y hoy solo le están cambiando el nombre y con algunas excepcionalidades, como dejarlo un poquito más general, donde se presta a hacer preguntas que son válidas como oposición, es ¿quién va a definir definitivamente lo que se salga de la base de datos? Porque es un registro, lo acaba de decir usted, y en el registro contempla una ampliedad de información sobre su tarjeta de identidad, su número de pasaporte, su residencia, a quién le llaman, dónde le llaman, la intranet, con quién comparte wifi, a dónde estuvo, la ubicación. O sea, es una base de datos bastante amplia que aquí en esta ley, como está actualmente redactada, no le dice quién va a definir cómo y por qué va a pedir el uso de la información que se genere de esa base de datos. Tampoco no dice quién la va a solicitar. Entonces, cuando convenga el Ministerio Público y cuando quiera la Secretaría de Seguridad, pero si se le da la gana a la Policía Nacional. O sea, tenemos, no hay como una
limitación de quién va a ser el uso o quién va a solicitar no está muy al detalle, no está de forma generalizada. Y eso pues genera alguna suspicacia, porque conociendo el ADN del Partido Libre sabemos para qué utilizan ustedes las escuchas, que hoy lo estamos viendo, que a pesar de que fue realizada en el gobierno en los periodos anteriores, pues hoy están saliendo. Entonces no hay una salvaguarda de la información que hoy se tiene en esas instituciones. Muy de acuerdo con el compañero Toscano, que también a nivel de la bancada, quien tiene que llevar esos registros que salgan de producto de esta ley como base de datos, debe ser el Registro Nacional de las Personas, que contempla pues que pueda tener la custodia de esa base de datos. Escuchaba yo algunas declaraciones de la Policía Nacional donde decía que ellos lo miraban a nivel técnico, esta ley, y no a nivel legal. Creo que nosotros como madre y padres de la patria, nosotros tenemos que ver siempre, velar el interés del ciudadano, que se respete la norma constitucional y la misma violenta, así como está redactada, artículos, como bien lo dijo el compañero, el artículo 100 de la Constitución de la República, pero también violenta el artículo 76 de la Constitución, que son los derechos fundamentales del ciudadano. Y otro importante decirle que en este caso, como lo dijo Mario, dice que de acuerdo como está la ley, va a escuchar en tiempo presente, en tiempo real. Pero compañero, yo le invito a que usted lea la ley que dice aquí, en la de Porfirio Lobo Sosa, sí, se le da esa que sea una escucha de 24 horas en tiempo real. Aquí no, aquí el policía nacional, de acuerdo si tiene uso quiere el uso de la información, o la Secretaría de Seguridad o bien el Ministerio Público, puede solicitar información no solo de ahorita, de tiempo real, sino que el tiempo pasado, tiempo presente y sí el tiempo próximo que pueda presentarse el requerimiento o la solicitud de la información. Sí, como aquí decimos la verdad, aquí graban hace tiempo. Yo mismo, repito, he sido afectado con eso porque su teléfono debería ser privado. El caso más reciente, Toño Rivera. Toño Rivera lo grabaron en los gobiernos pasados del Partido Nacional. Ahí salió Toño, a ver quién se lo puso ya en esas redes, pero a Toño lo grabaron en el gobierno del Partido Nacional. Entonces, en el gobierno de Mel Zelaya también lo grabaron. Así que ahora quieren legalizar lo que ya está. Y hay varias máquinas aquí que, apagado el teléfono, graban lo que usted esté hablando. Yo sí. Es la realidad. Y es por eso que nosotros, el artículo 7 de esta ley, para que el pueblo hondureño sepa, denomina que se llamará Base de Datos Nacional de Usuarios de Telefonía, y establece los datos: nombre, identidad, pasaporte, RTN, número telefónico, lugar, correo electrónico, toda la información privada de un ciudadano. Nosotros vamos a creer y a tomar la palabra que se dio en la Comisión de Seguridad, como mencionaba Mario, de que el artículo 23 va a quedar y va a decir que únicamente se dará esta información con una orden judicial. Entonces ahí ese hecho controvertido, creyendo en la palabra de la Comisión, termina, y nosotros ese artículo 23 entonces lo estaríamos respaldando. Pero encontramos en la ley, en el artículo 3, 6 y en adelante, que CONATEL tendrá acceso irrestricto a la base de datos. Y yo pregunto, ¿para qué quieren o bajo qué concepto CONATEL va a tener acceso a la base de datos de los hondureños? CONATEL tiene que regular todo lo relacionado a los aparatos, a las telecomunicaciones, a los operadores y suboperadores. Pero bajo ningún contexto, ninguna Secretaría de Estado, ni la misma Secretaría de Seguridad, debe tener acceso a la base de datos del Registro Nacional de las Personas. Lamentablemente en nuestro país no se respetan estos procesos y, como lo dice Raúl, ya hay escuchas, ya hay violación a la intimidad, al honor de los ciudadanos hondureños, pero nosotros no podemos permitir legalizar esto. Eso sería un error, un retroceso en materia de derechos humanos que, como acostumbramos en nuestro país,
luego en las cortes internacionales, nuevamente vamos a ser avergonzados por violentar derechos humanos. Pero sobre todo, y es importante señalarlo al pueblo hondureño como bancada del Partido Salvador de Honduras, estamos conscientes de que la extorsión, la delincuencia, la estafa, todas esas llamadas que hacen la clase criminal de nuestro país está desbordada. No soportamos más, no podemos abrir ni emprender ningún negocio porque a los 5 o 10 días ya está la extorsión tocando la puerta. Y para nosotros es prioridad regular la tenencia de aparatos telefónicos, la venta a discreción que hay hoy de los SIM card. Cualquier persona mayor o menor de edad tiene acceso a un SIM card y eso no puede seguir pasando. Y nosotros creemos que en esta ley debe de regularse para controlar el delito de la extorsión. Pero no puede quedar toda una base de datos que en un futuro va a ser utilizada para fines políticos, para persecución política, para violar la intimidad del pueblo hondureño. Y es ahí donde nosotros invitamos, como bien lo ha dicho Mario, yo creo que en esta ocasión Libre debe demostrar que si quiere apoyar al pueblo hondureño, luchar contra la inseguridad y no imponer una agenda que llega a catalogarlos como un gobierno autoritario y que está repitiendo lo del Juan Orlandismo. Creemos que la Comisión de Seguridad que preside Rafael Sarmiento va a ser consciente y vamos a regular los aparatos telefónicos para darle seguridad al pueblo hondureño. Sí. Abogado Portillo. Bien, Raúl, con respecto a lo que dice la diputada María Antonieta, mire cómo son de astutos en el Partido Nacional para cambiar el panorama, para cambiar toda la idea. Dice ella que durante el gobierno de Juan Orlando, el gobierno de la narcodictadura, dije que Libre intervino en las comunicaciones, que ya lo hicimos. Libre no ha tenido control ni tiene la intención de intervenir nada. Usted mismo lo dijo, Raúl, ya al diputado Toño, también vimos al hijo de Oliva, y también se le intervinieron las comunicaciones. Y como dicen en las series colombianas y coloquialmente del pueblo, quienes estaban chusqueando los teléfonos era el mismo Partido Nacional, y los mismos del Partido Nacional eran los que ahora tienen la información filtrada a través de todas las redes sociales y a través de ciertos organismos internacionales. Libre no es así, ese es el discurso del Partido Nacional. Todo lo malo es culpa de Libre, y no dicen ellos que todo lo malo es producto de la herencia que nos dejó el Partido Nacional, incluido la extorsión. Ahora, con respecto a la base de datos, Raúl, que menciona el abogado Toscano, es importante señalar lo siguiente. Cuando usted va a comprar un chip, usted presenta la identidad y lo va a comprar a una tienda oficial, pero usted váyase a Tegucigalpa, digamos la peatonal, digamos el Parque Central, y usted compra un chip ahí por 50 lempiras, se va y mete 25 lempiras y ya tiene un chip activado, pero no hay registro de ningún tipo de quién es el dueño de ese chip, y eso se presta a cualquier cosa. Cuando nosotros decimos que hay que crear una base nacional de usuarios de telefonía y de chip card, de los SIM, de los IP y todo lo demás, es precisamente para que usted sea responsable de lo que salga de su teléfono, para que usted asuma las consecuencias de lo que se hace de su teléfono. No es el hecho de intervenir la comunicación, ni que Conatel va a tener acceso a toda la información de los usuarios. Ojo con esto. Como lo decía el abogado Toscano, Conatel regula las telecomunicaciones. Sin embargo, se está haciendo en esta ley que el Registro Nacional de las Personas y Conatel tengan una base de registro, no con los datos donde usted vive, no con los datos de cuántos hijos tiene, no los datos de dónde se mueve, sino los datos de cuándo compró la chip, con qué número de identidad se compró ese chip. Exactamente ese es el objetivo. Ahora, nosotros estamos, y lo hemos hablado en la comisión, estamos anuentes precisamente a recibir cualquier opinión que sea favorable para que esta ley sea aprobada. Ahora, Raúl, mire, y se lo digo así, usted lo conoce más que nadie porque usted tiene toda una vida en periodismo conociendo las condiciones del pueblo hondureño. No la de los diputados, la gente que anda a pie, la gente que está trabajando, la gente que tiene una empresa, un emprendimiento. Yo le voy a decir algo. ¿Qué sucede cuando usted va a poner una denuncia de extorsión? El Ministerio Público primero tiene que ir a la DPI
luego la DPI tiene que remitir esa investigación al Ministerio Público. Luego el Ministerio Público tiene que pedir, si en caso encuentre elementos, y después de que usted tenga que ir y presionar al fiscal para que eso se presente en este caso, al Poder Judicial, a los juzgados de lo penal. Luego el juzgado de lo penal ya solicita o autoriza que la policía, la DPI, la ATI pueda intervenir o solicitarle a la compañía telefónica la información. A todo esto, Raúl, ¿cuánto tiempo ha pasado? A todo este tiempo o ya les cobraron, o ya lo mataron, o le mataron a un familiar, y lo que nosotros pretendemos es darle agilidad a las investigaciones que en materia penal realicen los entes de seguridad del Estado. Ahora, ¿cuál es la petición? Que sea por orden judicial, no hay ningún inconveniente. Lo que queremos es que se apruebe de manera rápida, pero que podamos darle las herramientas al Ministerio Público, a la policía y a los entes de investigación. Ahora, si nos vamos a oponer, primero era el artículo 23, ahora es una base de datos. Las bases de datos existen, Raúl, existen en el Registro Nacional de las Personas, y si aquí tenemos miedo de las bases de datos que se vayan a filtrar, yo te voy a decir algo, en el Registro Nacional de las Personas se ha filtrado información toda la vida. El problema es, ¿se siente usted seguro con lo que está haciendo, con lo que emite a través de su teléfono celular? Yo, siendo diputado, siendo abogado, ciudadano, yo no tengo problema. Si solicitan la intervención de mi teléfono, si solicitan la investigación de qué llamadas hago, ahora el temor lo deben de tener aquellos que están cometiendo ilícitos. Y yo le hago un llamado, dice el abogado Toscano, abogado, nosotros no hemos sido un positivo. Abogado, yo le hago un llamado abogado, solo una cosa. Sí, le escucho. Mire, yo sí tengo temor que me estén chequeando eso. Así es. Y usted debería tenerlo también. Así es. O sea, lo lógico, por eso, y que lo expliquen bien, porque, vaya, si uno está haciendo un negocio, o está hablando con un familiar, o alguien le está hablando a una novia, o una muchacha le está hablando a un novio, o una mujer casada tiene un amante, o el hombre tiene un amante, gran clavo. Entonces la gente se pregunta, ¿y cómo vamos a hacer si esos políticos, como Toño Rivera, como, bueno, es el que han sacado, estaba hablando con el pobre Chendo ahí también, a mí me grabaron cuando Mel era presidente de la República, yo era el secretario privado de la presidencia, también nos grabaron aquel tiempo. O sea que esta es una práctica vieja. Dicen que aquí hay 3 instituciones que tienen esa máquina para grabar, no dar los nombres por seguridad nacional. Entonces, como la gente, normal también, le da miedo, abogado, que le graben las llamadas o que le capturen los mensajes de WhatsApp o eso. ¿Cómo hacer que el pueblo, que todos los hondureños entendamos, pongámoslo todos? Usted mismo, que es abogado, está tratando con un cliente y le graban eso, los otros, y se lo pasan al otro, a la persona que está del otro lado. ¿Cómo el hondureño tomar confianza en esto cuando le digan, hey, lo vamos a grabar? Sí, lo escuchamos, abogado. Mire, Raúl, es que para empezar la ley no está hablando de intervenir en la generalidad ni de intervenir, que es la palabra. Nosotros lo que estamos hablando es de... Levanta eso, que no le oiga. Sí. Sí, dele. Hable, abogado. Ok, lo que le digo es que aquí la palabra clave es la intervención y el registro, que son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿cómo explicarle al pueblo hondureño? ¿Cómo el hondureño de a pie, el que anda sufriendo la extorsión o otro tipo de delitos, se sienta cómodo? O el que está en su casa, primero es que no es una intervención. 1. Segundo es que solo en este caso sería a través de las denuncias, pero como repito, ya en la comisión hemos sido anuentes a recibir las propuestas o en este caso que se pida orden judicial. Perfecto, no hay ningún inconveniente porque nosotros no nos estamos oponiendo ni es que queremos intervenir la comunicación de ningún hondureño, de ninguno. Pero la ley, el objetivo de la ley, Raúl, es precisamente agilizar en el caso de denuncias de extorsión. Por eso le digo, mientras usted sigue todo ese procedimiento, desde el momento que pone la denuncia hasta el momento que autorizan
en este caso, el registro o la intervención telefónica, si así lo solicitaron un órgano judicial, en este caso ya ha pasado 2, 3, 4 meses. Pero reitero, Raúl, el objetivo de la ley no es la intervención telefónica, es conocer si desde su teléfono salió una llamada, a qué hora salió, si salió por a través de redes sociales, si fue un mensaje de texto, si fue un mensaje de voz, para agilizar la investigación contra los extorsionadores. No es la intervención, reitero, Raúl, y aunque me canse, no es intervención telefónica. Y si el gobierno, escuche bien, Raúl, si el gobierno requiriera intervenir, cosa que no está siendo libre, ya existe una ley de intervención telefónica, no tendríamos que estar aprobando una nueva ley de intervención. Lo que se está tratando es de agilizar lo que es los procesos de investigación contra el delito. Sí, decía, diputada. No, en el caso que decía el compañero Mario Portillo, que ahora entiendo mucho a veces cuando le tira al Partido Nacional porque dice que se lleva viendo películas colombianas. Yo más bien le invitaría a que usted leyera la Constitución de la República y algunas leyes que son competentes aquí en el país para que las aplique, porque de repente esas son las barrabasadas que a veces uno viene a sentarse a dialogar. Mire, en el caso este aparatito lleva hasta su estado de cuenta, sus cuentas bancarias. Entonces, dejarlos en manos de cualquiera es peligroso, amigo y compañero Portillo, porque usted dice, yo no tengo problema, yo tampoco no tengo problema, pero tampoco también en la libre albedrío de que cualquiera venga y lo pueda utilizar a conveniencia o como estime conveniente la otra parte. Entonces, creo que el abuso y la manipulación de la información sí se puede dar, si la dejamos la ley tal como está. Decía él que la base de datos se va a utilizar en casos de urgencia, como dijo usted, en caso de la extorsión, que ojo con esto, el Partido Nacional no está en contra de que se pelee y se haga un combate frontal contra la extorsión, que hoy hemos visto cómo se ha incrementado. Se tenían la varita mágica de traer un buen plan bicentenario de excusas en temas de seguridad, hoy lo hemos visto, pero no obstante creemos y tenemos esa fe y esperanza todavía de que se pueda hacer mejor las cosas en temas de seguridad. Y para darle como más contexto, el tema de lucha contra ese tema de urgencia, ese sentido de urgencia que le van a dar, es quién lo va a manejar, porque hasta aquí no hemos visto a qué le llaman casos de urgencia. Porque extorsión hay a la orden del día, le extorsionan al sector transporte, extorsionan a las MIPYME, a las grandes empresas. O sea, ¿cuál es el sentido de urgencia? Evitarse o lo que es urgente para usted puede ser que no lo sea urgente para mí. En el caso particular, usted ve que día a día cierran empresas de transporte porque la extorsión está a la orden del día. Pero también miramos por el otro lado las MIPYMES que también cierran, matan el servicio de los taxis también. O sea, los mismos mercados están siendo extorsionados. El sentido de urgencia, ¿cuál es? La extorsión en general, pero no dice aquí quién lo va a definir. Por el otro lado, el tema es ¿para qué se va a utilizar la base de datos? Usted lo acaba de decir, para saber a quién llamó a quién, qué le dijo al otro, qué fotografía se tomó, y no va a haber un control, no va a haber un límite. Entonces, precisamente para evitar esa libertad absoluta que le está dando la ley, hay que restringirla, hay que ponerle limitaciones y también hay que, respetando siempre la norma constitucional, que en este caso particularmente no está aquí. No estamos hablando de intervenciones, estamos hablando de la base de datos, para qué lo van a utilizar y cuál es el uso que le van a dar, que aquí en la ley no lo garantiza. Y como dice el artículo 6 también, que dice que es CONATEL quien será la autoridad encargada de supervisar el correcto funcionamiento de la base de datos. ¿Cuál es el correcto funcionamiento de la base de datos? ¿Para qué va a querer CONATEL saber la base de datos si no tiene la competencia de conocer a profundidad cada uno de los registros? En caso de que eso fuese cierto, ¿quién va a comprar los equipos? El Registro Nacional de las Personas. Aquí lo dice claramente. Y que ese costo se le va a trasladar. Imagínese que nosotros le aprobamos al Registro Nacional de las Personas. El registro lo va a comprar, pero el equipo lo tendría que manejar CONATEL. Para el correcto funcionamiento. No, entonces, y que respetando a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Imagínese, eso es la otra que también no hemos abordado un poco más y hay que verlo también en el caso particular. Aquí dice que el costo se le va a trasladar al Registro Nacional de las Personas. Y yo le quiero poner en paréntesis esto.
Nosotros le acabamos de aprobar al Registro Nacional de la Persona 100.000 millones de lempiras, precisamente para que pueda continuar con el proceso de enrolamiento y otros proyectos administrativos que tiene. Pero hasta el día de hoy no se le ha trasladado ni un solo centavo. Tiene limitaciones el Registro Nacional de las Personas y le estamos cargando aún más. Entonces empecemos primero por agilizar la Secretaría de Finanzas, le traslade ese dinero al Registro Nacional de las Personas y también miremos porque también vamos a tener otro fiasco de ley. Así como hemos visto la otra que hemos aprobado o se han aprobado en el Congreso Nacional, ha sido un fiasco en temas particulares y este no sería la sección si viene como está y si no aceptan las observaciones. Dice don Antonio Molina, buenos días a usted y sus invitados. No debe extrañarle a nadie, la propuesta de esa ley de protección es parte del protocolo comunista para identificar y posterior encarcelamiento a aquellos que se oponen al régimen de Libre. Aquí dice don Carlos Martínez, exdiputado y colega periodista, lo más delicado no es que te escuchen, es cómo estos audios salen de quienes nos escuchan a manos de terceros que solo buscan dañar a un enemigo político. La pregunta es, ¿qué hace la ley? ¿Cuál es la sanción contra quienes proporcionan audios a terceros sin estar autorizados? Es importante este tema. Yo entiendo que somos políticos y entiendo que representamos fuerzas políticas que al final hablan en nombre del pueblo hondureño. Pero este es un tema delicado, este es un tema que yo le pido a los compañeros en ánimos de consenso que evitemos politizarlo, polarizarlo por el bien de la población. Estamos de rodillas ante la extorsión y nosotros debemos ser responsables. Y yo le pregunto al compañero Mario, supongamos que convocan a sesión ahorita y aprobamos esta ley tal como está, y nosotros respaldamos la propuesta de Libre. Esto va a venir a que sea más eficiente la investigación. El aprobar esta ley tal como está no te hace más eficiente la investigación criminal. Esto es una política integral que no está en este proyecto. En este proyecto, y se lo voy a leer rápido, artículo 3, CONATEL tendrá acceso irrestricto a la base de datos. Artículo 16, la base de datos nacional de telecomunicaciones debe estar disponible 24 horas a efectos de control aduanero. Ahora es aduanas también, va a tener acceso irrestricto 24 horas. Artículo 9, CONATEL tendrá acceso irrestricto a la base de datos. Asimismo, CONATEL tendrá acceso necesario durante la realización de las diligencias de inspectoría. ¿Cuál es la función o en qué parte del organigrama de CONATEL está la investigación? Es exclusiva del Ministerio Público. Por eso nuestra posición es, y como decía Mario, no, escúchenme todo y tengan toda mi vida, no hay ningún problema. Pues no se trata de politizar y decir yo soy honesto y el otro es corrupto. Se trata de un artículo constitucional. Pero es que ahí no solo es de honesto, que soy honesto y no soy corrupto o soy político, no, es la gente en sí. Por eso estoy diciendo, ese discurso en este consenso no abona, porque no se trata, nosotros no estamos tapando corruptos y a nosotros no nos interesa como partido el hecho de que le escuchan a aquel porque fue narco, porque se supone que es narco. Aquí estamos cuidando la intimidad del pueblo hondureño y que no quede, ahorita lo decía Raúl, ¿quién filtró los audios? ¿Con qué finalidad filtran los audios? Los audios que están filtrando de los políticos del Partido Nacional, está realizando una investigación al Ministerio Público. Le van a devolver al pueblo hondureño lo que se supone se robó en esos audios. Esa escucha o esa filtración de audios no viene a mejorar la lucha contra la extorsión, contra la criminalidad. Dividamos el tema y establezcámoslo al pueblo hondureño. Si realmente queremos darle seguridad al pueblo hondureño y acabar con la extorsión, entonces establezcámoslo en la ley. No solo lo digamos, porque yo comparto lo que dice Mario y todo lo que ha dicho lo comparto. No hay nada de lo que él haya dicho que yo no lo comparto. El problema, Mario, es que lo que estás diciendo no está en la ley. Yo no quiero, como ciudadano y como diputado, no puedo permitir que la información del pueblo hondureño quede a criterio de cualquier secretario de Estado. Porque
Hoy puede ser bueno, mañana puede ser malo. Nosotros tenemos que legislar para darle un estado sólido a la investigación criminal, para fortalecer el Ministerio Público, pero no para dejar lagunas en la ley que después cualquier abogado, cualquier ministro, cualquier ciudadano puede utilizar a favor o en contra del mismo pueblo hondureño. Aprobar esta ley como está no resuelve el problema de la extorsión. Aprobar esta ley como está solo satisface una propuesta política de un partido. Hay que ser integrales y hay que establecer, nosotros lo propusimos en reunión de jefes de bancada. Bueno, establezcamos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en la Secretaría de Seguridad una ventanilla exclusiva para este tipo de delitos. En el artículo 23 establezcamos una lista de delitos que deben investigarse de manera expedita, que el Ministerio Público vaya o envíe mediante correo electrónico o cualquier mecanismo al Poder Judicial y haya un encargado, un juez de turno, 24 horas al día recibiendo denuncias y que estas puedan ser de un solo remitidas a los operadores o suboperadores para que investiguen el número o el aparato o la red de donde se está extorsionando al pueblo hondureño. Esas son medidas integrales que en esta ley no están. Don José Polonio se comunica con nosotros desde San Pedro Sula. Buenos días, don José. Muy buenos días. Saludos a sus expositores. Mire, todos los países del mundo, especialmente los más desarrollados, tienen sistemas de control a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, si usted en Estados Unidos se tira un cuajo, inmediatamente se sabe que ha sido usted. Lo controlan. Ahora, no lo van a divulgar, ¿verdad? Pero es una corriente normal en todo el mundo, rusos, chinos, gringos, europeos y todos los países del mundo. Los israelitas fundamentalmente tienen sistemas de control a través de los medios tecnológicos sofisticados que han salido últimamente. Gracias. Gracias a usted por comunicarse. Diputado Mario, cuénteme, ¿cómo fueron los primeros dos debates de esta ley? ¿Se encontraron consensos? Bien, Raúl, voy a contestar algunas cosas que dijeron antes los compañeros. Mire, barrabasadas, como dijo la diputada María Antonieta, se cometen como cuando ellos hicieron algo y ahora vienen a darse baños de pureza. Esas son barrabasadas, o la corrupción que hubo en el país. Luego le voy a contestar al abogado Toscano cuando decimos no volvamos esto a un tema político. Es correcto, y él es una de las personas con más consenso en el Congreso, de diálogo. Definitivamente lo que nosotros requerimos es precisamente que las bancadas en su totalidad, lógicamente la bancada del Partido Nacional tiene una agenda de oposición, así como estuvieron a favor en un momento de la ley de justicia tributaria y posteriormente tomaron una posición de decir no la queremos y vamos a estar en contra. Así están exactamente con esta nueva ley de protección a los usuarios de telefonía. En este caso, Raúl, yo le voy a decir que ya prácticamente en 2 debates los diputados han estado de acuerdo precisamente en que el espíritu de la ley y que los artículos van encaminados a proteger y agilizar la investigación criminal. Ahora, si hay consenso, se está buscando los consensos. Toda la vida en el Congreso, o por lo menos en este periodo, se han buscado los consensos para que las bancadas aprueben estos procesos que vienen a beneficiar al pueblo hondureño. Si el temor, Raúl, es que se intervengan las llamadas telefónicas y que requieren que sea bajo orden judicial, pues se puede, y se ha dicho en la comisión que es importante escucharlo. La idea era agilizar la investigación. Cuando nosotros decimos que se oponen a todo, Raúl, es lo siguiente. Primero, que era el artículo 23. Que era aclarado. Luego ahora que es el artículo 3, luego que es el artículo 7. No es una cuestión de que algún ministro va a tener acceso a la información total de los usuarios de telefonía celular como intervención. Eso no existe. Tampoco existe que va a tener acceso a las cuentas bancarias, como dijo la diputada María Antonieta. Eso es irreal, eso no tiene que existir, eso no se concibe ni tan siquiera se puede dar a malinterpretar. Yo admiro la astucia del Partido Nacional de generar el morbo, de generar aquella situación en el pueblo hondureño de temor. Sí, claro, venimos de 12 años de narcodictadura, 12 años de persecución, de asesinato, Ramón.
de donde usted le podía intervenir el teléfono, seguirlo, saber dónde iba a estar. Entonces, lógicamente, inmediatamente usted le dice al pueblo hondureño, le van a intervenir las comunicaciones, inmediatamente el pueblo hondureño se pone claro a la defensiva. Pero ahora miremos de dónde viene esta información, miremos quiénes son los que están tratando de cambiarle el espíritu a la ley. No es cierto, no se va a hacer la intervención telefónica, y reitero, si hay consensos, sí lo podemos hacer. Contamos y esperamos que el PSH nos apoye en totalidad, así como el Partido Liberal, ya en el tercer y último debate, Raúl. Y decirle que, por ejemplo, se habla de ese banco de datos, es un registro de usuarios de telefonía celular. Eso tiene que existir, así como existe en la Comisión Nacional de Banca y Seguros los movimientos bancarios. Y eso ya está en la ley. Tuvimos la visita de un fiscal del Ministerio Público que dijo, hay una unidad especial dentro de la Comisión Nacional de Banca y Seguros que cuando nosotros solicitamos información, ellos nos la brindan. Ellos son responsables de la información que nos brindan. Lo mismo va a hacer con este registro telefónico de usuarios. Cuando se pida la información, ya sea porque la solicitan por orden judicial, en este caso, esa unidad va a prestarle la información que requieran los entes de investigación del Estado. Ahora, esperemos, y ya vimos que esto va buscando una cuestión de generar un debate político, porque aunque digan que no, todo es político. Entonces, esperamos que en realidad, así como decimos, estamos en contra de la extorsión, estamos en contra del crimen organizado, estamos en contra, entonces, tenemos las herramientas a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial para poder acabar con ese flagelo. Y si no acabar, por lo menos combatirlo con más fortaleza, con más herramientas, y no solo que se discurso frente al pueblo hondureño. Mientras nosotros estamos aquí debatiendo si se aprueba o no esta ley en el tercer debate, ahorita están asesinando gente, ahorita están extorsionando gente, y no se vale precisamente que nosotros que tengamos que aprobar este tipo de ley, querramos jalar agua a nuestro molino. Que Libre no logra aprobar en el Congreso, que Libre no tiene consenso en el Congreso, precisamente ¿por qué? Porque hay una finalidad política, Raúl. Sí, voy con Angélica Calix a San Lorenzo, en el sur del país. Angélica. Muy buenos días, señor periodista, y a sus honorables diputados. Yo quiero decirle que a mí, como ciudadano de pie, a mí no me importa que me intervengan el teléfono si yo no estoy haciendo ningún delito. Yo no sé por qué los políticos están oponiendo. Yo veo con muy buenos ojos que esta ley sea así. Nos quejamos de la extorsión, nos quejamos de todo y nos oponemos a una ley. Yo le quiero decir a la diputada María Antonieta que no se opuso al robo descarado que hizo su partido en el gobierno pasado. Señora, hay que ser coherentes, hombre, por Dios. Todos se oponen, como que están en contra de extorsión. Es mentira, si son los cachurecos los extorsionadores, por eso se oponen a todos. Entonces, nosotros los ciudadanos de pie apoyamos esta ley y vamos a ir a Puerta Libre porque esto lo están agarrando ellos como bandera política. La señora María Antonieta se hubiera puesto en contra de los hospitales móviles, ¿cuánto nos robaron? No, hombre, hay que ser coherentes. Y ahora los del PCH se han aliado con los nacionalistas. Así es que, por favor, ya basta, dejen la política a un lado y aprueben lo que le conviene al pueblo. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. ¿Qué? Sí. No, saludes a doña Angélica, buena militante de Libre, se le nota, se le sale el fervor de patria de la militancia del Partido Libre, y qué bueno que esté en su equipo de respuesta ya de inmediato. Eso significa que son muy eficientes en el tema del equipo de respuesta y hay que lavarle eso al Partido Libre. Compañero Mario Portillo, el tema de cuando le digo yo de las cuentas bancarias y que toda la información que usted utiliza acá en su aparato telefónico, que tiene acceso al internet, a su correo electrónico, a su WhatsApp, a su Facebook, a sus diferentes herramientas app, es que cuando usted habla del SIM card, también habla de tomar el email que es como la identificación de su teléfono. Eso le sirve para clonar la identificación. Eso es peligroso totalmente. Cualquiera puede clonar su información desde el momento en que usted sabe la información de su SIM card, de su email, de sus direcciones IP. Todo está en la información aquí de primera mano, lo tiene hoy en día. Entonces es importante aclararle al pueblo hondureño.
Y aquí solo saben echarle la culpa al Partido Nacional. Discúlpenme, pero no se ocupa mayoría calificada para aprobar este proyecto de ley. Mayoría simple, no tienen los consensos. Y no es que PCH y el Partido Libre están a favor del Partido Nacional. No, es que también ellos están viendo como oposición, que también es el rol que le dio el pueblo hondureño, es que también están viendo algunas arbitrariedades que la ley contiene, así como está redactada. Y lo que estamos haciendo es construir una verdadera ley que vaya en beneficio del pueblo hondureño. Ustedes creen que tienen la varita mágica y que con aprobarle ya esta ley, mañana no va a haber extorsión. Es mentiras, Mario. No le puede decir usted que mientras nosotros debatimos aquí y nos desgastamos en el tiempo, allá afuera se están matando gente. Todos los días hay muertos. Es más, en el mes de junio, le recuerdo, fue el mes más sangriento de la historia. Y en este caso particular, aprobándole la ley, no va a ir de un solo a detener la extorsión, hay que dejarlo claro. Pero ustedes creen que son dueños de la verdad absoluta y que vienen revestidos de pureza. Y no es así, tampoco le mientan al pueblo hondureño. Político sí es, porque todos ahí en el Congreso Nacional estamos representados por las fuerzas políticas, Partido Libre, Partido Nacional, Partido Liberal, PCH, EDC y la Democracia Cristiana, o sea, y el Partido Anticorrupción. Estamos ahí representados políticamente. Entonces, ¿qué es lo que se está sugiriendo acá? Que para poder sacar un buen producto, una buena ley, que vaya en beneficio del pueblo hondureño, que no lastime ni lacere los intereses, ni sus derechos, como parte garante de los derechos fundamentales y los derechos humanos, es que se hagan las modificaciones de acuerdo a las observaciones. Pero no le venga a decir al pueblo hondureño que es el Partido Nacional que se opone a todo, porque esa es la consigna en la narrativa de ustedes. Su obligación es que viene un proyecto de ley que para el pueblo hondureño el proyecto de ley viene del Ejecutivo. Tiene que socializarse con las diferentes bancadas para que antes de llevar al dictamen puedan debatirlo, podamos consensuar y una vez se le den los 3 debates, lo aprobamos sin ninguna particularidad porque ya lo venimos haciendo de manera organizada, integral y articulando las observaciones. Pero aquí no lo hacemos, aquí lo hacemos al revés. Primero viene el Ejecutivo, lo manda porque así como lo manda, así hay que aprobarlo. No hay que darle lectura. Hacen el dictamen y lo mandan a las diferentes bancadas. Entonces, las diferentes bancadas, ¿qué hacemos? Igual tenemos que leer, igual tenemos que escudriñar, igual que tenemos que profundizar y darle el análisis correspondiente para poderle dar las observaciones. Pero aquí todo lo quieren ya de forma inmediata. Yo creo que ese es el error garrafal que nosotros estamos cometiendo como parlamentarios, hacer tramitador del Poder Ejecutivo. Mejor démonos la investidura, respetémonos como parlamentarios y démosle al pueblo hondureño una ley con calidad que no violente su derecho a la intimidad, a su privacidad, que manifieste el principio de la confidencialidad y que nosotros le garanticemos que la información que se obtenga no va a ser para destruir o para perjudicar al ciudadano, porque no solo los políticos, esta ley nos cubre a todos los ciudadanos. Esto no va orientada directamente solo al Partido Nacional o al Partido Libre o el PCH, no, esto es para todos los ciudadanos. Entonces está en riesgo la privacidad, no de María Antonieta, está en riesgo la privacidad de todos aquí los presentes y los de afuera, el ciudadano de EP y los políticos. Aquí no hay selectividad de uno o del otro. Esta ley de aplicación general. Entonces creo que ahí hay que enmendar, compañero Portillo, nosotros no nos oponemos, pero siempre y cuando nos tomen las observaciones. Dar observaciones es mala. Como oposición tenemos la obligatoriedad de dar las observaciones pertinentes para que poder enriquecer el documento. Y igual lo está haciendo PCH. Antes el PCH porque lo haga es bueno y nosotros somos malos. Porque como veníamos de los gobiernos pasados y la narrativa de ustedes es sembrar el odio, entonces ahí está correcto. No, yo creo que hay que hablarlo objetivamente. Y la objetividad no debe de perderse en nosotros los parlamentarios. Si vamos a aprobar una ley, que la misma sea consensuada, que tenga todas las observaciones de todas las fuerzas ahí representadas, que tengan la humildad de aceptarlas, que aunque sea el Partido Nacional se las dé, independientemente. Ustedes tienen que respetar la decisión del pueblo hondureño, que fue un rol de opositor el que nos dio. Oposición. No nos dijo, vénganse al beneplácito y sírvase de alfombra para que los que estén en el oficialista pasen por encima de ustedes. No, denle la crítica constructiva, donde lo creen que usted está el cuello de botella. Y en este caso particular hay que tener mucho cuidado porque es la información que tiene el pueblo hondureño de su vida, de su intimidad.
de su propia imagen y es la que nosotros tenemos que velar como parlamentarios. Bien, voy a escuchar a una persona, don Luis Sosa, aquí en Tegucigalpa, y luego haré la pausa. Don Luis, buenos días. Buenos días a los diputados y a usted, Raúl. Un placer escucharle. Pero fíjese que le he estado escuchando y lo único que les puedo decir, el único dueño de la verdad, y pónganme atención, no son los diputados los dueños de la verdad, no son los partidos políticos los dueños de la verdad. El único dueño de la verdad en este país es el pueblo hondureño. Yo no sé cómo ustedes, señores, los tres, quieren arrojarse ese derecho que es competencia exclusivamente de la población. Me preocupa algo. Ustedes saben que es una extorsión. Quien les habla aquí es una persona que sufre extorsión. Me extorsionan mensualmente, tengo que pagar una cantidad de dinero. Y son tan sinvergüenza los extorsionistas que le dejan el número telefónico y se lo tiran y lo amenazan a muerte a uno. Les pregunto, ¿algunos de ustedes sufren este problema en el país? No lo sufren. Nosotros estamos atravesando un grave problema del crimen organizado en el país. Viera qué lamentable que de su salario uno tenga que pagar dinero a muchachitos de 15, 17, 18 años o hombres mayores que llegan a su lugar y le piden el dinero empistolados, amenazando a su familia. Ojalá les tocara vivir esto. Nosotros exigimos algo, Raúl, como hondureños. Estamos exigiendo algo a ustedes, y yo quisiera no pensarlo, discúlpeme, señora María Mejía, diputada, yo no quisiera pensar que usted está defendiendo a estos criminales, porque su posición, como la escucho, es gallo o gallina. Diga claramente, dígale al pueblo hondureño, ¿van a resolver este problema de los escuchas, de escuchar las conversaciones de los criminales? El país está abordado por el crimen organizado y eso ustedes tres lo saben. Honduras está abordado por los criminales. ¿Por qué razón no escuchar a estos criminales y saber dónde se encuentran, detenerlos y tener las pruebas? Los hondureños lo que necesitamos es algo. Que ustedes tres, por favor, dejen de tonteras, hombre. Dejen de estarse diciendo que este dijo algo, que esta es mi posición y que el Partido Nacional... No, por favor. Yo creo que los políticos tienen que aprender que hay votos de castigo. Y ya castigaron a un partido, pueden castigar otro partido. Pero sí los hondureños y particularmente como ciudadanos afectados les exijo a todos los diputados, sea quien sea en este país, debe de ser escuchado si está cometiendo algo irregular. Si la persona honrada camina en la calle y no tiene por qué razón verse involucrado en problemas, que abran los teléfonos. ¿Cuál es el problema? Que nos escuchen. Los que están preocupados sobre este problema son los criminales. Señores del Congreso, el pueblo les ha dado un mandato y es buscar mecanismos de protección. Muy buenos días y disculpen. Buenos días. No, pues, así me gusta que aquí no empiecen a cuestionar a la política. Aquí opine como opinó este señor de lo que el pueblo piensa. Me parece bien. Dice don Luis León, la lucha contra la criminalidad es urgente. Creo que la aprobación de leyes como esta es importante. Sin embargo, las garantías también son importantes. No es generar una base de datos de usuarios. El problema es quién y qué harán con ella. La protección de datos e información es garantía de la Constitución y el habeas data no se puede ignorar. Un saludo a todos. Es un tema de interés público. Se debe discutir más. ¿Qué cambio debe haber en esa ley para que el Partido Salvador de Honduras esté de acuerdo? Bueno, yo comparto la llamada que tuvimos antes de la pausa. Y sí, su servidor pertenece a ese 77% de hondureños pobres, diputado, gracias a Dios, sí, con la venia del pueblo hondureño, pero no lejano de la realidad. Saliendo de acá tengo que ir a ver a mis amigos que están luchando en sus emprendimientos, que pagan renta mes a mes, que conocen, que les dejan el aparato ahí. Tengo que ir también a donde mi familia, donde también viven en un barrio peligroso, cuna de la delincuencia,
por la indiferencia, por las malas políticas públicas de el peor criminal que Honduras tiene, y es el crimen político organizado que nos ha dado la espalda a los hondureños. Así que yo por eso invito, y lo digo, para que nosotros respaldemos esta ley, debemos establecer 2 puntos muy sencillos. Primero, control absoluto para el Registro Nacional de las Personas de la base de datos, porque es el Registro Nacional el que tiene todos los datos de los hondureños. Ahí en el registro usted sabe el estado civil, la ubicación, nacimiento, familiares, árbol familiar, absolutamente todo. Solo queremos que en la ley establezca que el aparato telefónico, el internet de la casa, de la empresa, sea anexado a esta base de datos y que quede en exclusividad del Registro Nacional de las Personas, y darle al Ministerio Público, bueno, va al Poder Judicial, trae su orden judicial y se va al Registro Nacional de las Personas. Así no tenemos nosotros a los fiscales jugando. El fiscal tiene que ir al Poder Judicial, después tiene que ir a las compañías de telecomunicaciones para que el pueblo hondureño entienda, tiene que ir a Tigo, tiene que ir a Claro, tiene que ir a Hondutel a pedir información. De allá lo mandan para otra institución. Nosotros queremos que en 24 horas el Ministerio Público tenga identificado la ubicación del aparato telefónico y a nombre de quién estaba ese aparato telefónico, para que entonces el Ministerio Público empiece. Este número está a nombre de Yossi Toscano, y entonces Yossi Toscano debe ser responsable de todo lo que salga de este número. Llamadas, videollamadas, dónde estuvo ubicado este aparato telefónico. Eso es lo que queremos, que haya en tiempo real una persecución del delito o del criminal y que el Ministerio Público tenga acceso. Pero nosotros no podemos apoyar una ley que, yo repito, Mario, yo comparto todo lo que has expuesto en este programa, pero no lo dice la ley. La ley lo que establece es atribuciones a secretarios de Estado que no tienen absolutamente nada que ver con los datos del pueblo hondureño. Si cambiamos eso, nosotros la vamos a apoyar, porque es urgente combatir la extorsión, el pueblo hondureño empobrecido. Y de remate, como decía el señor Luis que llamó, tiene que pagar de su salario, y en muchos casos, salario que no es formal, salario que es variable de acuerdo a cómo va la venta del mes. El vendedor ambulante, el que anda ahí en los puentes, el que anda en los semáforos, tiene que sacar su poca ganancia y dársela al extorsionador. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Nosotros ocupamos una ley integral que defienda al carpintero, a la de la tortillería, al emprendedor, al que vende la gente que vende celulares. La misma gente que vende los chips, con ese chip que vende está siendo extorsionada. Y ocupamos un control real de esas situaciones y nosotros los avalamos. Pero no podemos avalar que una base de datos sea utilizada después por secretarios de Estado que tienen aspiraciones políticas para enviar mensajitos ahí, vote por mí, porque eso es lo que se abre al dejar abierta una base de datos, que cualquier ciudadano, cuando deje su cargo, por ejemplo, hoy le queremos dar acceso al secretario de Seguridad, mañana la presidenta le puede decir, ya no me gusta cómo trabajas, pero tuvo acceso a una base de datos. Por eso queremos que esté resguardada únicamente en el Registro Nacional de las Personas, y sabemos que puede ser filtrada del registro, pero no estamos abriendo más puertas a que otros ciudadanos tengan acceso a nuestros datos. Sí, antes de ir con el diputado, está don José Ruiz desde Catacamas, luego el abogado Oscar y Ricardo Chacón de la Vega. Don José Ruiz en Catacamas, buenos días. Buenos días. Mire, yo soy un campesino, quizás podría decirle ignorante, pero como están pasando las cosas, no le voy a hablar como un político de algún partido, le voy a hablar como un ciudadano hondureño, como un hondureño, y de los verdaderos hondureños que aman a su país. Estos están queriendo hacerle creer al pueblo cosas que verdaderamente perjudican al pueblo, y ellos deberían de tratar de hacer algo por el pueblo, pero en vez de hacer algo por el pueblo, están haciendo algo para ellos, porque el pueblo está viendo todas las cosas, vemos las noticias diariamente,
y aunque uno no sea un estudiado en una universidad, tiene sentimientos y tiene también pensamientos de las cosas buenas y las cosas malas. Y eso es lo que el pueblo, el verdadero pueblo, está viendo. Porque quizás de este partido que está hoy en el poder, están diciendo que ellos son del pueblo y son una minoría verdaderamente, y los demás hondureños que no somos del pueblo, no somos hondureños, estamos viendo que no se preocupan por crear empleo. Hay empresas que se están yendo para México, para El Salvador, para Guatemala, para otros países, y que están haciendo algo para Honduras. No están haciendo nada. Grandes promesas que los Estados Unidos les ha hecho, queriendo meterles, como dicen, facilidades, y las han estado rechazando. Se fue estos de Taiwán, 81 años de estar sirviendo a Honduras, que hacían grandes negocios, mucha gente, a buenos pagos. Ahora han mandado a esta gente que se vaya para hacer alianzas con China comunista. Bien, gracias. Me dice aquí un amigo, no son la base de datos, lo importante es poder seguir en vivo a un delincuente, es saber cuál es su ubicación en el momento que se requiere. Bien, son opiniones. Esto del abogado, dice, el abogado Oscar Ríos, dice esto: soy asesor de varias empresas en el área penal y relacionado a varias denuncias por extorsión y homicidio de empleados, y desde septiembre del año 2022 tengo escritos a través del Ministerio Público y la DPI, y empresas como Tigo y Claro no nos apoyan hasta la fecha en la investigación, y los delincuentes nos siguen extorsionando y usando los teléfonos que se robaron, y de paso provocaron una muerte. Y lo que les preocupa a los policías son los negocios que a través de sus llamadas vía telefónica hacen, y como irresponsables entre ellos se graban y publican sus conversaciones, y eso nos está afectando a los que realmente necesitamos detener el crimen organizado. Ricardo Chacón de la Vega me dice: buenos días a los panelistas. El problema, a mi entender, es que están preocupados por los escuchas a ellos, los políticos, no al pueblo. No les interesa en absoluto, dice Ricardo Chacón desde La Vega. Don Hugo Martínez en San Pedro Sula. Don Hugo. Buenos días. Lo escuchamos. Buenos días a mi estimado Raúl Valladares y a todos los panelistas que tienes ahí. Muy importante el tema del día de hoy debido a esas escuchas telefónicas. En mi parecer, me parece que es una herramienta muy importante, pero con mucho cuidado. En este caso, fíjese que hablan de la extorsión, pero fíjese que nosotros tenemos un extorsionador protegido por el Estado. Se llama Policía Nacional Preventiva. ¿Por qué? Porque los policías nacionales preventivos no patrullan los barrios y colonias conflictivos donde se encuentran las maras y pandillas, sino únicamente hacen operativos de tránsito. Y entonces esas personas nos están extorsionando debido a que ellos no están autorizados por la Policía Nacional de Vialidad y Transporte para solicitar un documento de licencia de conducir. Entonces lo tienen a uno estacionado con la amenaza de que tenemos que esperar una patrulla de tránsito para que nos sancione una falta, haciéndonos perder tiempo para que podamos acceder a la corrupción de ellos. Esa es una extorsión. En el caso de nosotros en San Pedro Sula, estamos cansados que no sabemos en realidad quién es, si el jefe de la Policía Metropolitana, el que ordena eso, o el jefe de la UMED número 8. Porque estamos cansados de lo mismo. Los policías nacionales preventivos es para que nos ayuden con la presencia policial en los barrios y colonias, sino que solo operativos de tránsito. Entonces, ¿para qué tenemos a la Policía Nacional de Vialidad y Transporte
si solo la policía preventiva es la que hace ese trabajo. Estamos descuidados en los barrios y colonias. En el sector Rivera Hernández hay un policía llamado Álvaro Martínez, que se cree general y trata mal a las personas y lo mantiene hasta 2 horas y nos llaman un policía de tránsito para que pueda sancionar. Entonces, tenemos ese gran problema. Hay que comenzar por la Policía Nacional Preventiva, que son los primeros en corrupción de esa manera. Muchas gracias. Gracias a usted. Voy ahora con el diputado Mario Portillo. Diputado. Bien, Raúl, yo creo que escuchar al pueblo hondureño y escuchar el sentir de todo el ciudadano que está fuera del ámbito político es importante. Yo creo que al fin y al cabo muchas de las leyes que se han aprobado en el Congreso de la República que tenían oposición por algunas bancadas, precisamente fueron aprobadas porque fue cuando el pueblo hondureño empezó a presionar a sus diputados de todos los partidos políticos. Y así es que se logran los consensos en el Congreso de la República. Cuando el pueblo hondureño observa si es una posición meramente política, partidaria, o si es una posición a favor de los más necesitados. Yo quiero decirle que, por ejemplo, en el caso de la diputada María Antonieta, ella mencionaba, tienen que escucharnos a nosotros como Partido Nacional. El pueblo nos mandó a hacer oposición, perfecto. Y eso lo tenemos claro nosotros como Partido Libre, y lo tenemos claro como gobierno. El Partido Nacional está haciendo oposición porque es prácticamente el papel, es la agenda que le toca al Partido Nacional desde la posición que le dio el pueblo hondureño. Sin embargo, como nosotros decimos, seamos honestos, tengamos consenso, también yo les digo, no le limitamos al pueblo hondureño en meterle aquella cuestión, aquella duda al pueblo hondureño si esta ley tiene la intención de las escuchas telefónicas, si esta ley tiene la intención de intervenirle a usted videollamadas, lo que es mensajes, todo lo que hemos hablado el día de hoy. Finalmente, ese es el objetivo. El Partido Nacional, yo le digo, le tengo mucho aprecio, mucho respeto a la diputada, pero el Partido Nacional tiene algo que es muy brillante, tiene la capacidad de darle vuelta a, como decimos popularmente nosotros, a la tortilla, y mostrar algo que es bueno y cambiarle el chip y decir esto es malo porque va en contra del pueblo hondureño. Me gustó la última intervención de ciudadanos que establece, bueno, ¿quiénes son los que tienen miedo de que haya una nueva ley? ¿Son los políticos o son los ciudadanos? Mire, Raúl, yo quiero darle una cifra y unos datos. Por ejemplo, la extorsión aumentó lo que fue en el año 2022, producto de qué? De que hay presiones en materia de seguridad, no solo operativos, como dijo el ciudadano, sino que ya hay persecución a nivel de barrios, de colonias, parte de la policía. Entonces, aumenta la extorsión producto de que el delincuente entonces se apaña o se esconde atrás de las redes sociales, de teléfonos, precisamente para generar el delito de extorsión y otros delitos. Ahora, si el temor, Raúl, fíjese cómo es, si el temor es la intervención telefónica, yo reitero, ya existe una ley especial de intervención de las telecomunicaciones privadas, ni tan siquiera es intervención de las comunicaciones privadas. Dice que hay un artículo, y si mal no recuerdo, es el artículo 6 de esa ley, que establece la intervención de persona a persona. Y establece ese artículo que dice que si hay una conversación dentro de una vivienda de 2 personas que se tenga la sospecha estén por cometer o planificando un crimen, la policía, el ejército, el Ministerio Público tiene la posibilidad de intervenir las conversaciones entre personas. Y esa ley no la aprobó Libre, esa ley la aprobó el Partido Nacional en el momento que estuvo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto, Raúl? Si Libre tuviera la necesidad de intervenir, cosa que no es cierto, pero si tuviera la necesidad, no tuviera que aprobar una nueva ley, ya existe, ya la dejó el Partido Nacional. Y eso nosotros en su momento lo denunciamos. Ahora, Raúl, yo le digo, usted es un periodista con mucha astucia, con mucho interés sobre el pueblo, para el pueblo hondureño, y usted tiene que saber cuál es la posición de nosotros como diputados, cuál realmente es la posición de los diputados del Partido Nacional, los del PSH y los del Partido Liberal, así como las otras bancadas que se encuentran en el Congreso. Es generar una agenda de oposición a todo lo que venga de Libre, o es en realidad buscar consenso. Yo le digo tanto a la abogada, a la diputada María Antonieta, como al abogado y diputado Toscano,
que igual son el abogado Toscano parte de la comisión y la diputada también tiene sus representantes ahí, pero todos son bienvenidos a escuchar las aportaciones técnicas que ha dado Conatel, que ha dado Hondutel, que ha dado el Ministerio Público y que están dando todos los entes del Estado precisamente para poder, porque esta ley es más técnica que otra cuestión. Entonces, nosotros queremos que se apruebe, sí queremos. ¿Necesitamos los votos? Sí los necesitamos. Pero es el pueblo hondureño que va a ser finalmente el medidor de quienes están a favor del pueblo y quienes no. Bueno, yo entiendo que, y lo que está diciendo el abogado Mario Portillo y diputado de Libre, que la idea del Libre es beneficiar al pueblo, a la población, para parar a los delincuentes, a los extorsionadores, a los secuestradores, a todos los pícaros. Y es correcto. Y entiendo también que todas las bancadas en ese Congreso, cuando hay algo bueno, tienen que apoyar. Lo que sí pienso que deben conseguir más consensos los encargados de negociar por el Partido Libre y hacerse un autoanálisis también. Cuando hoy es 28 de julio del 2023, desde el día que empezó ese Congreso a hoy, ¿qué tanto han podido dialogar y llegar a acuerdos? Porque para tener el respaldo de los otros partidos, que esta posición del Libre me parece correcto de luchar contra la delincuencia, pero necesita dialogar y conseguir los votos del Partido Nacional, del Partido Salvador de Honduras, y lo bueno sería del voto de todos los diputados, porque es luchar contra la delincuencia y proteger a la población. ¿Es así, diputado? Correcto, nosotros como Partido Nacional no nos oponemos a ir de frente y de lucha contra el combate de la corrupción, a la extorsión, a las maras y pandillas que tanto hoy en día tienen doblegado al país con el flagelo de la extorsión. Y quiero decirle a los que nos antecedieron, a don Luis, a don José, a Oscar, a don Ricardo, a don Hugo, que los escuché con atención y definitivamente que el Partido Nacional no está en contra de la ley. La ley dice que es una ley de protección a los usuarios. Nosotros lo que queremos es proteger a los usuarios de forma general, pero que este mismo ayude a los operadores de justicia a dar una expedita seguimiento a aquellos que hacen el mal uso de la telefonía celular para cometer delitos. A eso vamos orientados, pero que la ley no está aplicable así, la ley no está redactada de esa magnitud, la ley está redactada de carácter general. Claro que nos preocupa el tema de la extorsión, porque hoy vemos en mercados comunales cómo son víctimas y también tienen que pagar todos los viernes a través de eso. También sabemos que tenemos que darle un fortalecimiento institucional a esas, valga la redundancia, instituciones que han servido de plataforma también para que se prostituya de alguna manera el tema de la corrupción, como lo ha dicho don Hugo y don Ricardo en el tema de la Policía Nacional, que todos sabemos de la fama que le precede a la Policía Nacional y a la Policía de Tránsito, que creemos que el fortalecimiento institucional debe prevalecer y debe de dársele continuidad. En el caso particular, me alegra escuchar a Mario que diga, que reconozca que el aumento de la extorsión se ha dado desde el año 2022, y esto es, Mario, por las malas decisiones desacertadas que ha tomado el gobierno actual en temas de seguridad. Derogó lo que era la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Antiextorsión para dárselo a la Policía Nacional, cuando sabemos en este momento que institucionalmente es una institución débil, que necesita ser fortalecida y que venía de un proceso de depuración y todavía sigue su proceso y que está queriendo empujar y salir adelante. Tenemos que reconocer cuando las decisiones son mal tomadas, no se le da un análisis profundo y no se puede llevar de la mano. Y hoy por hoy es lo que tenemos, un incremento en la inseguridad ciudadana, que lo vivimos no solo los políticos, lo vivimos todos los ciudadanos a pie, que tenemos miedo de salir de casa por tener temor a ser asaltados. No bajamos los vidrios de los carros, pero también nos da temor a que nos asalten. Y también ni siquiera podemos caminar de altas horas de la noche porque no contamos con la seguridad. Y usted lo sabe, apagar las cámaras del 911 también imposibilita y debilita el seguimiento al Ministerio Público. Entonces, yo creo que hay que reconocer cuando se han tomado las malas decisiones, pero hay que enmendarlo. Y enmendarlo es teniendo un verdadero plan que conlleve a mejorar la seguridad ciudadana. Si hemos cometido errores en el pasado, es momento de enmendarlo. Ustedes están a tiempo, tienen 2 años, 4 meses para poder enderezar el país y llevarlo por la ruta
la ruta correcta a donde quieren llevar. Y en el caso particular, el Partido Nacional lo ha dicho claramente, queremos una verdadera ley de protección a los usuarios, que se le dé el uso efectivo dentro de los marcos de la legalidad y el respeto en el tema del uso de la base de datos, que sea, pero sobre todo también que se le ponga una salvaguarda, ¿verdad? Que no quede a criterio, a libertad de cualquier persona o de institución que quiera conocer de alguna información, sino más bien a través de una orden judicial, como bien lo hemos venido diciendo, y que la misma sea y la resguarde el Registro Nacional de las Personas. Estamos para construir, no para destruir. Hemos hecho las críticas constructivas. Entiendo la narrativa de Libre, entiendo la participación de Libre, pero queremos decirle que también para poder fortalecer la democracia, para fortalecer el Estado de Derecho, se necesitan de los pesos y contrapesos dentro del hemiciclo. Y en este caso particular, nosotros somos esa balanza de ejercer los pesos y contrapesos que necesite, y en este caso de la ley, necesitan también ser escuchadas las diferentes fuerzas ahí representadas. Esperamos construir, pero se pasa por aceptar las observaciones de las diferentes fuerzas representadas en el Congreso Nacional, que es para contribuir y para dejar la salvaguarda respectiva a este tipo de ley que hoy por hoy, así como está, violenta hasta la norma constitucional. Diputado Toscano. En mi participación yo no he expuesto el tema de las escuchas, de las filtraciones de audios como algo prioritario. Y yo sí lo digo al compañero de Libre, que sí lamento que no estemos debatiendo el fondo de esta ley. En esta ley no establece lo que Mario Portillo está diciendo. La lucha contra la extorsión debe ser frontal y contundente, y demandamos de este gobierno que así sea, que cumpla el mandato del pueblo hondureño en materia de seguridad. Estamos cansados de la delincuencia. Pero no utilicemos ese discurso porque quieren hacer ver que solo Libre es el pueblo. Partido Salvador de Honduras, a diferencia del Partido Nacional, como lo mencionó la compañera, no entró en este periodo legislativo, en este nuevo gobierno, como oposición. El Partido Salvador de Honduras recibió el mandato del pueblo hondureño de dirigir y coordinar el poder legislativo. Y desde que violentaron ese acuerdo, no han vuelto a tener consensos. Y esa es una factura que deben pagarle al pueblo hondureño porque incumplieron ese mandato. Pero hablando específicamente de esta ley, necesitamos regular la tenencia de los aparatos telefónicos, de las redes donde sale la extorsión, y necesitamos en tiempo real perseguir al criminal. Y ocupamos que la ley así lo diga. No con atajos, no con discursos políticos para seguir polarizando la población. Estamos cansados de ese discurso y es necesario alzar la voz y decirlo. Dejemos en este programa, en defender a un partido y al otro, Partido Nacional y el Partido Libre, se nos fue más de 1 hora. Y solo hemos tocado el fondo de la ley como 30 minutos. Y no hemos sido capaces de explicarle al pueblo hondureño de qué habla la ley en mención, el tema del foro. El tema del foro, pueblo hondureño, es que nosotros como Partido Salvador de Honduras queremos que se persiga al criminal, que se persiga al extorsionador, pero en la ley no lo dice. Y por eso nos oponemos, porque esta ley lo que establece es una base de datos a la que va a tener acceso los secretarios de Estado. Migración, aduanas, Secretaría de Seguridad, Policía Nacional y Registro Nacional de las Personas. Pero eso no combate la extorsión, y hay que decirlo. ¿Por qué nuestra lucha es que solo el Registro Nacional de las Personas tenga acceso a la base de datos? Porque es lo correcto. Porque así debe ser, porque ningún otro secretario de Estado debe tener acceso a tus datos, pueblo hondureño. Pero sí, el Ministerio Público debe tener acceso expedito. ¿Quién es el dueño de este aparato? ¿Dónde lo compró? ¿Cuándo lo compró? ¿Cuándo fue la última llamada? ¿Cuándo fue el último mensaje? ¿A quién se lo envió? Y entonces empezar una investigación que nos lleve a los criminales. Y ese es el discurso que nosotros exigimos.
del partido de gobierno para poder sumarnos a los proyectos, pero no haciendo ver que el PCH está en contra solo porque sí, solo porque es oposición. Nosotros no somos una oposición destructiva, nosotros queremos construir. Toda mi participación en este foro fue haciendo llamados a un control de base de datos correctos, avalando lo que decía el diputado de Libre, porque es cierto, yo lo comparto. Lamentablemente lo que dice y su discurso no está en esta ley. Así que no engañemos al pueblo hondureño, démosle una ley de control de telecomunicaciones que combata la extorsión, no que tenga un control ciudadano a beneficio del partido de gobierno. Gracias por su participación esta mañana el diputado Yossi Toscano del Partido Salvador de Honduras, abogado Mario Portillo y diputado de Libre. Gracias también, sus comentarios finales. Bien, gracias Raúl por la invitación. Sin duda creo que el pueblo hondureño entendió el objetivo del foro. Y para finalizar, Raúl, decirle que tanto a la diputada María Antonieta como al diputado Toscano, es claro de que hay un objetivo, es claro de que hay una oposición, es claro y se entiende, dice el abogado Toscano, que debe ser el crimen de persecución inmediata en tiempo real. Si no nos quieren apoyar con aprobar esto, menos que la persecución sea en tiempo real. Y yo invito a la diputada María Antonieta a revisar las cifras de la Secretaría de Seguridad. Nunca en la historia, durante los 12 años de la narcodictadura, se habían reducido los homicidios como se redujeron ahora. El Plan Nacional Antiextorsión está vigente y decirle al pueblo hondureño, hay que exigirle tanto a los diputados de Libre, a los diputados de los otros partidos políticos, que aprobemos leyes a favor del pueblo hondureño y con combate a la corrupción de manera frontal. Finalmente, Raúl, despedirme de la a nivel nacional diciéndoles que muy contentos con la gestión de la presidenta Xiomara Castro en el sector occidental, donde se está construyendo la carretera La Esperanza hacia Ciguatopeque. 1.300 millones de lempiras, es uno de los proyectos más grandes en la historia que se ha realizado y que solo hay 2 a nivel nacional en este momento y que nosotros esperamos prácticamente 12 años de narcodictadura para poder ver que este proyecto fuera realidad. Así que muchísimas gracias, Raúl, por la oportunidad. Bien, gracias el diputado Mario Portillo del Partido Libertad y Refundación por el departamento de Intibucá. Cerramos con la diputada María Antonieta Mejía. No, un saludo cordial al pueblo hondureño. Hoy es blanco de protesta y bueno, porque no están a 7 lempiras la libra de pollo, es importante mencionarlo. Agradecerle a usted, Raúl, siempre por la participación y por estos espacios para que el pueblo hondureño conozca el sentir y empezar de la bancada del Partido Nacional, que como le hemos dicho de inicio, no nos oponemos a todos aquellos proyectos de ley que sean en beneficio del pueblo hondureño, pero sí vamos a velar porque se respeten sus derechos, sus garantías fundamentales que como hondureños nos da la Constitución de la República. Y aquellos proyectos de ley que consideramos lesivos a los intereses del pueblo hondureño, claro que vamos a defender y va a estar una bancada férrea para siempre ser oposición en ese sentido. Agradecerle al compañero Toscano también por su debate de altura y únicamente decirle al pueblo hondureño que esté expectante también como parte del control y seguimiento a sus diputados, porque somos electos por el pueblo hondureño. Nuestro desarrollo y desenvolvimiento dentro del Congreso Nacional va a ir muy articulado al control y el seguimiento que nos den y de nuestro accionar. Decirle que nosotros estamos prestos a aprobar aquellos proyectos de ley que vayan en favor de la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la extorsión, maras y pandillas y contra aquellos todos delitos que vengan en perjuicio de la hacienda pública. Gracias también a la diputada María Antonieta Mejía. Ojalá que se pongan de acuerdo por el bien de todos nosotros los hondureños, protegiendo la privacidad. No es fácil esto, tienen que invertir en equipo, tienen que ser mucho más ordenados. No es fácil esto que se está discutiendo en el Congreso. Pero ojalá Dios ilumine a nuestros diputados para que hagan lo mejor por el país y por todos nosotros los que vivimos en Honduras. Buenos días, gracias.